Nicole Rodríguez. Quedan muy pocos días para esta elección del día domingo, donde hay expectación, estamos ante un cambio de ciclo político, hay por primera vez tres candidatos de oposición, pero de un sector político, de la derecha, que se están disputando los números con una alta aprobación según las encuestas. En fin, esto es un escenario distinto para quienes hemos seguido la política y queremos ver qué se puede proyectar, qué se puede entender de estas elecciones del día domingo, y para eso nada mejor que Kenneth Bunker, académico, consultor, columnista. Usted lo puede leer en varios medios nacionales. Él es profesor asociado del Departamento de Economía y Gobierno y director del Laboratorio de Democracia y Gobierno de la Universidad San Sebastián, doctor en Ciencias Políticas de London School of Economics y máster en Ciencias Políticas por la Universidad de San Diego State University. Un currículum gigante que se lo doy a conocer porque es importante también saber los méritos académicos. Ahora, a propósito del mérito, que vuelva al mérito, los méritos académicos. A nadie le regala, salvo en algunas instituciones, esta cantidad de títulos. Kenneth, gracias por estar hoy en el programa Nicole Rodríguez. Muchas gracias por la invitación, Nicole. Encantado de estar. Bueno, vamos a comenzar para hablar sobre las elecciones. Antes yo les recuerdo tres cosas. El mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com, para comunicarnos, para que me manden sus opiniones, invitados. Bueno, es la manera que tengo de poder conversar con ustedes. En redes sociales me escriben, pero es muy masivo, es difícil contestar uno a uno. Mira, voy a mirar, creo que tengo pendiente por ahí unos, se me han ido sumando en el tiempo, 15.000 mensajes. No puedo, la verdad, y tenemos un equipo pequeñito, no tenemos cómo, no se enojen si no respondemos, pero ahí tienen el mail que a veces me es más sencillo poder responderle, y al equipo también. También les recuerdo Patreon, una plataforma fantástica para poder financiarnos y para poder tener su apoyo. Llame a más gente, convoque a más gente para que siga apoyando este programa. Ya llevamos 4 años, así que esa plataforma ha sido fundamental. Y también Oxibiota, fundamental para el programa que ha estado desde el inicio y para eliminar los malos olores. Los malos olores no se esconden, no se abre la ventana, spray, incienso, velita, lo que usted quiera, no sirve. El mal olor se produce por la descomposición de esa materia orgánica que está ahí, que a veces no se ve en la materia orgánica. Esas bacterias empiezan a descomponer, produce gases, y esos son los gases del mal olor. Hay que matar las bacterias y Oxibiota las mata. Usted compra Oxibiota en www.oxibiota.cl, trae varios sobrecitos, es una instrucción muy sencilla, lo diluye en agua y lo puede verter sobre alcantarillas, baños, cocina, restaurantes lo han utilizado, jardines. Ahora con el calor empieza además a levantarse también estos malos olores de una manera bastante más intensa. Oxibiota y método EVE, verano, a propósito de verano. Empezamos a usar ropa más ligera y método EVE es la solución, es otra solución para remodelar tu figura con un enfoque dinámico y tecnológico, pero además motivacional, porque claro, muchas veces las dietas, el deporte y todos esos sacrificios que hacemos no sacan zonas específicas del cuerpo: celulitis, flacidez, piel de naranja, grasa localizada, van quedando ahí. Y a medida que pasa el tiempo y la edad, es como que pusieron el cartel: no nos vamos, no nos vamos a ir, da lo mismo lo que usted haga. Método EVE trajo unas máquinas maravillosas, seguras, de última tecnología para remodelar su figura y sacar esas zonas específicas feas de su cuerpo. Tres sucursales: con Vitacura y Los Ángeles, en el sur del país. Visite la web, tiene muy buenas también redes sociales. contacto@métodoeve.cl. Kenneth, nos vamos de inmediato. Después te quiero preguntar por un libro fantástico que sacaste y que está, creo que hace un día ya a la venta.
pero quiero preguntarte acerca de las elecciones. ¿Qué ves tú en estas elecciones de este domingo que no vemos todos nosotros? A ver, yo creo que todos estamos viendo más o menos lo mismo. Eso es lo que es interesante de esta elección. En general parece que las encuestas son, podemos hablar de las encuestas también, pero son bastante concordantes. Janet Jara llega a la segunda vuelta. Yo creo que hay pocas dudas sobre eso. En algún minuto se especuló que podían haber sido dos derechas, en particular antes de las primarias, pero ahora me parece que es bastante claro que Janet Jara, la carta oficialista, va a llegar a la segunda vuelta. Y después José Antonio Cast, obviamente, está liderando en todas las encuestas hace bastantes meses ya a este punto, entonces él debiese ser quien la acompaña en la segunda vuelta. Obviamente ahí hay un poco de competencia entre los candidatos de la derecha. Creo que efectivamente es verdad que hay un empate técnico, hay algunas razones para especular que Evelyn Matei podría tener un poco más de lo que tiene, hay razones para especular que Kaiser le estaría robando algo de votos a José Antonio Caz, lo que para mí tiene sentido que entre ellos dos se puedan transferir algunos votos. Pero en cualquier caso, creo que todas las encuestas también muestran que la segunda vuelta a la elección debiese ir para el candidato que pase de la derecha. O sea, incluso Johannes Kaiser debiese ser relativamente fácil ganarle a Janet Jara, porque Janet Jara ha sido una candidata muy, muy mala y creo que probablemente una de las peores que hemos visto hasta ahora de cualquier tipo de oficialismo. Vamos a ir por parte. Ujú. ¿Qué tan real podemos considerar los cifras que arrojan las encuestas, considerando que con voto obligatorio en el primer proceso constituyente las encuestas daban empate prácticamente al rechazo y al apruebo? En algunos el apruebo empezó a subir, pero nunca las encuestas arrojaron esa distancia del 62% versus el 38%, con este, insisto, con el voto obligatorio. Claro. Pero hoy en día, ¿te parece que están arrojando lo que se puede esperar de los resultados? Yo creo que en general sí, ¿ah? Yo creo que Ah, hay, o sea, más allá del número preciso, porque creo que puede haber algo de error ahí, e incluso en el orden puede haber error, o sea, tampoco me sorprendería si llega José Antonio Caz primero y Janet Jara llega segunda, ahí también puede haber algún tipo de inversión, de hecho eso es lo que pasó en el 2021, donde todas las encuestas decían que ganaba Boric y finalmente termina ganando José Antonio Caz. Pero la dirección es relativamente la misma en todas las encuestas y se mueven y saltan y bajan y muestran más o menos los mismos patrones de todas maneras. Entonces, en el 2020, en la primera, la del 2020, las encuestas también le achuntaron que ganaba el apruebo, ¿no? El plebiscito de entrada. Habían algunas encuestas que finalmente dijeron que estaba mucho más cerca, pero se equivocaron. Y en la segunda, efectivamente, el voto obligatorio juega un rol un poco distinto, pero creo que con el proceso, digamos, de politización y del voto obligatorio en las últimas municipales, las personas también van tomando un poco más de decisión. Ahora, lo que sí es claro es que el voto obligatorio esconde una parte de las personas que todavía no deciden, ¿no? O sea, hay varias personas que quizás no tienen opinión o que dicen una cosa en la encuesta y que podrían votar de otro modo, pero todas esas personas tienden a votar por el centro, por eso es lo que decía antes, que creo que si hay un voto escondido, no necesariamente debiese ser por los extremos, debiese ser por algunos de los candidatos que están más bien en las capas medias. voy a ir a ese voto obligatorio, ese centro, pero Ujú. no quiero dejar todavía los candidatos. ¿Por qué Jara no se mueve de ese 30%? Y te lo pregunto en el sentido de que todos dicen, bueno, es que es la aprobación del gobierno, pero esa aprobación del gobierno, ¿es a Boric? ¿Es al gobierno? Porque también hay otras encuestas, donde la última donde se midió, que fue el 7 de noviembre, 64% evalúa mal al gobierno de Boric, el 55 cree que sus últimos actos solo tienen una intención de volver a la política. Es decir, son cifras bastante altas de rechazo a este gobierno y sin embargo Jara no se mueve el 30. ¿Cómo se lee ese 30? O sea, hay un grupo que vota izquierda sí o sí, independiente a la agenda, independiente a si se modera o no se modera. Eso va a estar ahí. Sí, o sea, ese grupo de personas es básicamente el mismo grupo de personas, las personas que aprueban del gobierno, las personas que les gusta Boric, las personas que incluso votaron en esa primera vuelta del 2021 por Boric, son las mismas personas que hoy día están apoyando a Jara, quizás por distintas razones también, o sea, eso puede pasar. En general, lo que
parece ser es que hay personas que no solamente votan por la izquierda, sino que no están dispuestas a votar por la derecha. Eso también es un voto de rechazo a la derecha, entonces se encierran ahí, pero lo más probable es que muchas de esas personas ni siquiera les gusta esta candidatura, o sea, una candidatura que ha sido mala en términos programáticos, es una candidatura que no se define en cosas que son específicas, es una candidatura, como vimos en el debate ayer, que no acepta su origen con el Partido Comunista, le cuesta mucho decir que es del Partido Comunista y que va a gobernar con ese partido, y también que critica al gobierno, o sea, una candidatura que se trata de mover, que es muy estratégica, pero que tiene poco contenido. Y aún así las personas van a votar por ella porque creen que va a ser mejor que gane ella o que ella básicamente es una mejor candidata que cualquiera de las otras opciones, en este caso, que son todas de derecha. Esa estrategia le funcionó a Gabriel Boric, siendo que era del Frente Amplio en coalición Ujú. con el Partido Comunista. Y resulta que en la estrategia electoral para la elección del 2021 le funcionó. Podría no funcionarle a Jara, podría funcionarle porque hay cosas acá que se dan casi por seguro, en el sentido de que Ujú. no, Jara no gana, independiente de que pase a segunda vuelta. No, no tiene de dónde sacar votos. Esa seguridad de que Jara no gane segunda vuelta viene dado por el voto obligatorio, es decir, a Boric solo le funcionó porque existía el voto voluntario. Yo creo que en parte sí. Lo que hace el voto voluntario es que moviliza a tu base electoral. Entonces tú puedes movilizar a muchas personas con amenazas de distinto tipo, como por ejemplo, o con campañas del miedo, digamos, que los otros, que el contendor del frente va a ganar. Eso es lo que pasó con Boric, con José Antonio Kast. Y básicamente tú mueves una base que es pequeña, que en este caso es ese 30% que votaron todos en esa elección, y en este caso van a ser mucho más pequeños, digamos, en la piscina de los 15, de los casi 16 millones de votantes, pero que se movilizan y son muy efectivos en traer a otras personas también. En este caso me parece más difícil por dos motivos, básicamente. Uno, porque Gabriel Boric estaba parado mucho más en el centro. O sea, es un candidato de la izquierda para la izquierda, pero tenía más facilidades, sobre todo en ese minuto, de acercarse al mundo socialdemócrata. Habían dudas exactamente sobre a quién representaba en ese minuto, pero creo que en este minuto no queda ninguna duda de que un presidente de izquierda y que no está dispuesto tampoco a hacer cosas que son de centro izquierda. Eh, y el otro motivo creo que tiene que ver con la propia candidata Jara, que ya nosotros creo que si es que tendría alguna facilidad para convencer a votantes que son más bien moderados o de centro, ya lo habría hecho, pero su votación es tan estable que después de las primarias, cuando gana, baja un poco y después se estabiliza en ese tercio y no se mueve. Entonces creo que es muy difícil para ella salir a capturar votantes nuevos. No importa que Jara sea comunista. Y también No, te sí. pregunto, ¿en Chile se olvidó el miedo al comunismo? ¿No hay ese miedo al comunismo? ¿Hay nuevas generaciones? Yo creo que sí, o sea, yo creo que por eso tampoco logra pasar mucho más allá del tercio. Lo que pasa es que en el 2021 también estaba Yanna Proboste, Mm. estaba incluso Sebastián Sichel, que venía de la centroizquierda, que le hacían competencia a Boric, y hoy día ella está sola, o sea, ella debiese estar acaparando todo el mundo desde la democracia cristiana, que es más o menos el ala más conservador, que es más centro, hasta la izquierda, pero no logra, digamos, convencer a todas las personas que son de la exconcertación o que están involucradas ahí. Yo creo que hartas de esas personas van a votar por Evelyn Matei y que muchos de ellos también van a votar por Janet Jara, pero no con ganas. Y creo que una mayoría de las personas cuando pasen a la segunda vuelta, considerando, digamos, todos los costos que le ha traído al país estos últimos 4 años el gobierno, van a decidir en contra del Partido Comunista. Yo creo que sí es algo importante y creo que, de hecho, esa es una de las razones donde los estrategas de esa campaña tratan de desasociarse como sea de la etiqueta del Partido Comunista. O sea, a ella no le gusta decir que es del Partido Comunista, trata de escapar de eso. Sí, ¿es una estrategia que tiene algún tipo de validez, de resultados? Si es algo tan evidente, militar desde los 14 años, ser comunista, fue la ministra comunista, es decir, eh, ¿hasta dónde puede llegar una estrategia? No, o sea, exactamente. Yo no creo que sea una buena estrategia porque hasta a cierto punto tú tienes que aceptar que esa es tu historia, esa es tu trayectoria y tratar de encontrar algún tipo de salida. Eh, y se nota falso, creo yo. Yo creo que la gente también se da cuenta de que ella es comunista y que se sabe que es comunista y que ella la sabe, todos los demás lo saben, pero quiere tratar de escapar de eso y simplemente no lo puede hacer.
Y creo que eso de cierto modo muestra algún tipo de hipocresía que también no le permite crecer. O sea, creo que es algo que le está jugando en contra en vez de sincerarse, digamos, y ser honesta simplemente con lo que es y lo que quiere hacer. Con respecto a la candidatura de derecha, ¿es real el avance de Kaiser estas últimas semanas? Hay una vea Ujú. de encuestas, pero las últimas lo mostraban subiendo. Y si es así, ¿a costa de qué? ¿Son los votos de Matei? ¿Son los votos de Kast? ¿De dónde saca los votos Kaiser? A ver, entre los tres candidatos de la derecha, Kaiser es evidentemente el que está más a la derecha entre los tres. Eh, Ahora, obviamente él le saca votos a las personas que están, digamos, hoy día apoyando a Kast. Probablemente ellos son los que se están transfiriendo a Kaiser. Me cuesta creer que alguien de Matei se cambie y salte por arriba de Kast y vaya directamente a Kaiser. Yo creo que eso es improbable. Pero también lo que puede estar pasando es que algunos de los votantes de Matei se están yendo a Kast y algunos de los votantes de Kast también se están yendo a Kaiser. Yo creo que eso es factible. El problema con Kaiser, digamos, en términos electorales, es que también tiene un techo. O sea, él es un candidato que es de derecha dura, no tiene problema, digamos, en decirlo, lo vimos ayer en el debate, en términos valóricos, en términos económicos, es más liberal, pero de la derecha chilena más tradicional, y le va a costar crecer. Yo creo que José Antonio Kast ya ofrece, digamos, todas las condiciones, marca todos los check del checklist, digamos, para los votantes. Entonces, obviamente él tiene un techo que creo que le va a costar un poco más que José Antonio Kast, pero ciertamente me parece que, claro, o sea, está creciendo y tiene que ver con probablemente votos que se están yendo de Kast. La estrategia de Kast, de mantener, de no entrar en grandes polémicas, casi si fuera un partido de fútbol, de tener la pelota y de no moverse mucho, ¿le puede jugar en contra? ¿Le sirve esa estrategia para una segunda vuelta y le sirve para mostrar distancia en votos, estoy hablando, en una primera Ujú. vuelta? ¿O eso también ha jugado en contra de la candidatura de Kast, que se ha mostrado más débil o menos enfático en algunos momentos y a lo mejor eso también le ha hecho perder votos? Mira, el José Antonio Kast partió este cuatrienio, digamos, desde que partió Boric, él era el primero en las encuestas. Y cuando llega la segunda convención constitucional en 2023, él pierde el liderazgo cuando se pierden cuando se empiezan a debatir, digamos, los distintos artículos de esa segunda convención, él pierde el liderazgo ahí y Evelyn Matei pasa arriba. Y después él se revierte eso a principios de este año y desde entonces él no cambia la estrategia. Tiene una estrategia que yo creo que es relativamente sensata, que es de no cometer errores no forzados, tampoco prometer demasiado. Una vez que él entra con esta idea de un gobierno de emergencia, de que lo más importante es resolver lo que para las personas son las prioridades, la economía, la seguridad por sobre todo, mantiene eso. Y creo que si es que está ganando, obviamente cualquier cosa que altere ese statu quo le puede significar problemas. O sea, él no es quien tiene que salir a ganar el partido si ya está ganando y está pasando a segunda vuelta. Son los demás que tienen que tomar más riesgo y yo creo que eso es lo que se está viendo. Claro, pero le preguntan, por ejemplo, con respecto al famoso tema de los derechos humanos, le pregunta por Punta Ujú. Peuco, lleva la pregunta. En algún minuto hay que responder. Si está bien que no concentre su campaña en aquello, pero ante la insistencia simplemente no responde. Eso no puede jugarle en contra de un electorado que espera una posición clara, una posición nítida con respecto a, por ejemplo, en el caso de Punta Peuco y el cierre o no cierre o convertirlo en un penal común. Ujú. No, ¿tú crees que no le juega en contra, sino que él debe seguir manteniendo? Porque incluso en el debate de Sí. Anatel le volvieron también a preguntar y no la respondió. Claro, bueno, en contraste, digamos, también a Kaiser, que fue muy claro Claro. con cuál era su posición. No, yo creo que es una estrategia, digamos, electoralmente sensata porque obviamente él tiene dos contendores, uno a la derecha y uno a la izquierda o al centro. Y puede perder por los dos lados, entonces tiene que mantener cierta neutralidad en temas que pueden desbalancear la competencia, ¿no? O sea, en el caso de Punta de Peuco, que es algo que le importa solamente a los votantes de este sector, que no hay personas, digamos, que se van a cambiar de la candidatura de Janet Jara a la derecha por lo que él diga o no diga, tiene que tratar de mantener más o menos el balance que existe ahora. Entonces, no creo que pueda ganar mucho con eso. Yo creo que incluso si es que gana la primera vuelta va a tener que
moderarse de algún modo para ir a la segunda vuelta y en ese sentido tiene que también mirar el registro de todas las cosas que he dicho hasta ahora y obviamente no le puede convenir a largo plazo. E incluso Johannes Kaiser, digamos que en el caso más raro que él gana en la primera vuelta y va a la segunda vuelta, bueno, va a tener que redefinir, digamos, su posición con respecto a esto. Y Pero le puede jugar en moderarse, contra. sí, ¿moderarse acaso no es parte de la crítica hacia Chile Vamos, en el sentido que al final la famosa frase de moderarse termina siendo ambigüedades, terminan siendo poco claros, terminan siendo transaqueros, como le dicen algunos? ¿Acaso el moderarse también puede tener un efecto negativo en segunda vuelta? Porque la segunda vuelta que hizo Kast con Ujú, Boric, uno vio ese intento de moderación de José Antonio Kast y no le ujú, resultó, no solamente por haber perdido la elección, sino que no se le resultó porque si uno lo analiza, uno ujú, veía un candidato que no se definía nunca en las respuestas, que era sí, pero no, y usted por qué va a cerrar el Ministerio de la Mujer, entonces usted está en contra de la mujer, en vez de responder ujú. claramente, bueno, porque voy a recortar ministerio nomás, en el fondo, pero y se le vio muy ambiguo y débil. ¿Esa moderación podría también jugarle en contra? ¿Qué significa en realidad que se modere en segunda vuelta? En algunos temas, por ejemplo, a ver, dos cosas. Primero, en la elección del 2021, Chile estaba en un lugar muy, muy distinto, con todo el proceso constituyente, post-estallido social. El votante en general, el chileno, estaba mucho más hacia la izquierda de lo que está hoy día. Hoy día el votante mediano chileno está en la derecha, entonces hay que moverse menos hacia el medio para llegar a esa persona. Eh, pero en este caso no creo que haya que moderarse en todo. O sea, el tema de resolver, digamos, la crisis de seguridad en 90 días se tiene que mantener. Creo que en general no se tienen que moderar tanto precisamente porque el centro está más cerca de lo que ya están diciendo, que pueden mover la aguja, que pueden rebalancear o que pueden, digamos, ser influyentes en la segunda vuelta. Ahora, si Janet Jara no estuviera tan a la izquierda y fuera tan mala candidata, creo que habría que moderarse bastante. En este caso, creo que no hay que hacer tantos sacrificios, pero ciertamente casos como el de Punta Peuco, cosas que pueden ser un poco más polémicos, creo que quizás evitarlos es estratégicamente más conveniente, considerando que en todos los demás tú ya tienes el votante de la derecha. O sea, no se te van a escapar esos votos ya. Kenneth, se habla de este famoso Mm. voto obligatorio, del votante obligado. Quiero saber tu opinión, porque leo análisis, leo columnas, y se menosprecia a este votante obligado, en el sentido de que no le interesa la política, está más desinformado en algún sentido, en algunos sentidos de las columnas, se cambia de un candidato a otro. Pero me parece que este famoso votante obligado a lo mejor sí le interesa la política. La diferencia es que no son activistas. Es decir, a lo mejor tú o yo somos de la Chile o del Colo-Colo, pero no vamos al estadio porque está peligroso ir al estadio. Y vemos los partidos en la casa, pero no nos ponemos la camiseta para salir a la calle. Una cosa así. ¿Me entiendes? ¿Por qué se Ujú. vilipendea tanto este voto obligatorio en el sentido de que pareciera ser un votante que está ahí en el aire, que lo vas a convencer con algún gesto? Claro, a ver, en 2021 la población de votantes era prácticamente la misma, eran 15.200.000 creo que hace 4 años, y ahora aumentó 600.000, 700.000 votantes nuevos, entonces es un poco más grande. Con voto voluntario pasó lo que te decía antes, cada candidato movilizaba a su grupo de votantes y las otras personas se quedaban en la casa. Eh, Hoy día hay que movilizar, hay que hablarle un poco más a todos, ¿no? O sea, esos votantes que están en el medio, que debiesen votar 7 millones más de personas, entrar, digamos, al padrón electoral a votar por primera vez en una elección presidencial, que no es poco. Ahora, en general uno espera que esos 7 millones no sean como una sorpresa, ¿no? Sino que se distribuyan más o menos proporcional al resto de los candidatos. Pero en general creo que sí es verdad que los votantes que no votan, las personas que tienen que ir a votar pero que no quieren o que los obligan, tienden a caer en dos casillas. Uno, o tienden a ser moderados y tienden a preferir el mal menor, digamos, a no tomar un riesgo muy grande con su voto. Digamos, si es que a mí no me gusta la política o no quiero participar y me obligan a ir a participar, probablemente no voy a votar por el candidato más extremo, porque uno no sabe qué tipo de inestabilidad me puede traer,
sino que voto por el candidato que me promete, digamos, más statu quo. Básicamente, diablo conocido que por es conocer, mejor que claro. diablo por conocer. Y en el otro caso, lo que también puede pasar con esta entrada de los votantes, obviamente a menor proporción, es que voten blanco o nulo. O sea, va a haber siempre una proporción de personas que simplemente se van a comer la multa y otro porcentaje de personas que van a ir y van a votar blanco o nulo. De hecho, en la elección de la segunda, creo que fue la segunda convención, el Consejo Constituyente, cuando fueron a votar por los miembros de esa vez, eso fue voto obligatorio. Sí. Y creo que eso tuvo cerca de 18% de votos inválidos, o sea, blanco o nulo. Creo que fue 16% nulo. O sea, las personas también pueden ir a votar y votar por ninguno de los candidatos. Creo que obviamente en una elección presidencial donde uno vota por las personas que son personas mucho más conocidas, de hecho varias de ellas candidatas presidenciales en ocasiones anteriores, va a ser menor. Pero las personas van a participar menos y van a participar más por los candidatos que están en el centro. Entonces, por eso de ahí viene la idea de que Evelyn Matei le podría ir un poco mejor, porque la estrategia de ella también no ha sido, digamos, tomar grandes riesgos en los últimos debates, ni el de la Archie ni el de la Anatel, sino que tratar de mantener su estrategia a la larga, pensando que potencialmente podría recibir el endoso de esos votantes de centro que entren a último minuto. Kenneth, a propósito de la estrategia de Belly Matei y del centro, eh, creo yo que el diagnóstico que se hizo es que ese votante de centro era, para decirlo en simple, el votante de la concertación, que quedó una especie de huérfano. Me parece que por ahí es un poco el diagnóstico que hizo Chile Vamos, vamos a buscar esos votos. Pero el centro se va moviendo según el contexto político que vive un Claro. país y según los candidatos. ¿Y no te parece hoy que el centro se ha ido trasladando más bien a una candidatura más tipo Cast que a una Evelyn Matei tratando de conquistar unos votos de una concertación que ya no existe y de un votante de centro que está buscando otro tipo de soluciones y no las que le da a la centro izquierda? Me refiero en economía, en seguridad, etcétera. Sí, hay varias cosas que están pasando. Uno que, de hecho, parte de mi investigación última sobre el sistema de partidos muestra que el sistema de partidos se está fragmentando, hay cada vez más partidos políticos, pero también se está moviendo hacia la izquierda. O sea, a nivel de partidos, no a nivel de votantes, los partidos políticos son cada vez más y son cada vez más en la izquierda. Y de hecho, el punto culmine de eso, el punto más alto, fue en el 2021, estallido social, justo después, y la primera convención constitucional. Entonces, da como la apariencia, digamos, de que hay muchas voces distintas que son de izquierda. Al mismo tiempo, en los últimos 4 años, el votante se ha ido corriendo hacia la derecha. Entonces, eso es otro factor que es importante. O sea, hoy día el programa de José Antonio Cast no parece ser un programa extremo, ¿no? O sea, lo que él decía en el 2021 es básicamente lo que están hablando todos hoy día. Se reía en el 2021 cuando decía, hagamos Un una muro en la zanja, creo frontera, que era, sí, o un un muro en la muro. frontera, y se Claro. reían y le decían Pepe Zanja. Y hoy día todos quieren hacer el muro. De hecho, este gobierno está todo a hacer la misma zanja, ¿no? Claro. Entonces, no tiene posiciones extremas, creo yo. Y obviamente para los votantes tiene sentido. O sea, por eso él también está tan arriba en las encuestas. Eh, y el segundo factor que es importante, que yo también creo que hubo un error de cálculo dentro de Chile Vamos, la derecha tradicional, donde no había que ir hacia el votante de centro. Yo creo que lo que tendrían que haber hecho cuando Evelyn Matei, porque Evelyn Matei estaba primera todo el año pasado, básicamente, todo el Sí. 2024, hasta la mitad o hasta principios de este año, y empiezan a ir hacia el centro para tratar de fidelizar ese votante de la exconcertación. Pero el diagnóstico correcto era que cuando ella perdió los votos y José Antonio Cast empezó a subir, es que había perdido los votos de la derecha. Era porque se fue hacia el centro, esos votantes se fueron hacia la derecha. Entonces creo que ahí lo que correspondía hacer era hablarle a ellos, a la derecha, digamos al votante de derecha, que obviamente incluye también el votante mediano hoy día, o sea, la persona normal de sentido común es más de derecha porque tiene tantos problemas que los quiere resolver de forma urgente y los candidatos que son de la derecha son los únicos que están prometiendo eso. Claro, a eso digo que hubo un error de diagnóstico en el sentido de decir, el Ujú. centro es la concertación, una cosa así Claro. muy simple. Entonces yo busco la concertación.
Y la verdad es que los procesos políticos también tienen que ver con cómo se va moviendo la sociedad. Entonces me parece que ahí hubo una escasez o una mirada del Chile de hoy bastante limitada. La Ujú. concertación ya es el pasado y de hecho nada más evidente que la concertación del pasado que tener al Frente Amplio gobernando, independiente de que hayan Claro. salido al rescate Partido Socialista o al rescate no, también tienen puestos de gobierno, eso no es rescate, pero Ujú. hayan salido el socialismo democrático a ayudar al gobierno de Gabriel Boric o aliarse con el gobierno de Gabriel Boric, no hay nada más, no hay nada que refleje mejor que la concertación del pasado que vino el Frente Amplio a reemplazarlo. Entonces, esa lectura me parece que fue muy simplista, Kenneth. O sea, yo creo que lo más simple, lo que tenía más sentido es que si Evelyn Matei empieza a caer en las encuestas y José Antonio Cast empieza a subir, es porque perdiste las preferencias de las personas que por algún motivo piensan que José Antonio Cast tiene la solución. O sea, en vez de revertir tu estrategia y tratar de ir a reencantar a esos votantes, sigues insistiendo en irte hacia el centro, fue un error. Eh, Ahora, a este punto no sé qué más puede hacer. O sea, de hecho, a mí me parece que lo que está haciendo es que no va ni siquiera a la izquierda o a la derecha, sino que está manteniendo esta idea de que los equipos son más importantes que las soluciones inmediatas Claro. y de que lo más importante es la estabilidad y por lo tanto vamos a resolver las cosas, pero lo vamos a hacer con un poco más de tiempo y que no está resultando muy bien con las personas, porque hoy día lo que quieren las personas es una solución inmediata. ¿No viste en este mismo punto con Evelyn Matei, no viste a una candidata, a Evelyn Matei en Anatel, girando más a la derecha también? Ya abandonando un poco la idea de la centroizquierda y eh, ubicándose más bien como una candidata de derecha en el debate del día lunes. Un poco sí, pero en general me parece que no hay una determinación clara. Mm. No lo veo como que diga cosas, digamos, que son más de derecha de lo que uno podría esperar. Creo que sí hay un énfasis quizás en priorizar temas que son de seguridad, en resolverlo un poco antes, pero no hay conceptos nuevos que puedan, digamos, rivalizar con los 90 días de Cast, con un gobierno de emergencia. O la defensa incluso de Punta Peuco, no sé, las cosas que le importan a los votantes de derecha, no la veo tratando de ir directamente hacia eso. Kenneth, sobre el trasvasije de votos en una segunda vuelta, estamos claros si es que o no el votante de Kaiser vota, por ejemplo, si pasara Evelyn Matei. Con Kass me parece que hay mayor afinidad porque van en una sola lista parlamentaria y por último porque Kaiser viene desde ahí, pero estamos claros si el votante de Kaiser de Libertarios votaría por Chile Vamos en una segunda vuelta. Bueno, me imagino que si es que pasa con el Partido Comunista, el Partido Nacional Libertario va a haber una amenaza, digamos, Mayor. existencial, con una amenaza con Jara que es mayor. O sea, me cuesta creer, digamos, que personas que ya están fidelizadas, que ya fueron a votar una vez, digan ahora no voy a ir a votar porque entre Evelyn Matei y Jara es lo mismo. Yo creo que eso no es razonable, ¿no? Obviamente se van a caer algunos pocos, pero creo que el porcentaje en general de lo que sea esa votación de Kaiser se va a mantener relativamente alto. Y de hecho, digamos, el curioso gesto de Kaiser ayer con Evelyn Matei muestra que de cierto modo puede haber alguna afinidad, ¿no? O sea, creo que también hay un respeto quizás mutuo ahí que también puede ayudar a armar algunos puentes. A Kaiser le quedan muchas elecciones hacia adelante también, entonces creo que también mostrar un poco que el verdadero enemigo está al frente puede ser algo útil a largo plazo también. Sí, yo leí ese gesto también, yo sé, para limar asperezas, que se está Ujú, allanando el camino para una futura unión entre las candidaturas de derecha a la segunda vuelta, pero también lo leí como un gesto en ujú. que él puede demostrar que es caballero, que se siente cercano a una mujer y que es respetuoso, porque uno de los flancos débiles, producto de estas caricaturas que se levantan, es que Kaiser es prácticamente una persona en contra de las mujeres, también que se lo colgaban a Kast, pero en esta elección ahora se lo cuelgan a Kaiser y entonces también pensaba que era un gesto para suavizar su imagen un poco con respecto a estas posturas que parecen más firmes, también, como por ejemplo sacar el Ministerio de la Mujer, si Ujú. se lo preguntaron. Pero él lo explicó, Sí. ¿ah? Que tiene que ver
con la reducción. Kenneth, Ujú. en segunda vuelta, Chile Vamos apoya a Cast en caso pase Cast. ¿Qué partido se vería más complicado? ¿Podría ser también el camino de una división de Chile Vamos? Te lo pregunto en el sentido de Bópoli, que siempre han rechazado la figura de Cast, no han asegurado un apoyo en segunda vuelta, UDI sí, y Renovación Nacional, con todos los problemas que tiene Renovación Nacional, uno dice unos sí y otros no. ¿Qué futuro ves ahí tú para un apoyo? A ver, yo creo que lo apoyarían. O sea, dentro de esos tres partidos, probablemente el que tendría más dificultades sería Evópoli, ¿no? Que es el que ha, digamos, debatido de forma más frontal con la candidatura de Kast. Eh, los otros dos partidos los veo obviamente apoyando a Kast por la misma razón básicamente que decía antes, ¿no? Que Jara es una amenaza existencial y por lo tanto eso es lo más importante en este minuto y después vemos todo el resto. Obviamente por detrás de todo este debate está siempre la promesa, digamos, de que hay que llenar todos los cargos en el gobierno, ¿no? O sea, eso siempre va a ser algo importante y es también lo que pasó en la elección anterior y la elección antes de esa también. Entonces, si es que Kast llegara al poder, si es que finalmente termina elegido en la segunda vuelta, bueno, ¿con quién va a gobernar? En parte con toda su coalición, con los partidos del el PNL, me imagino que van a ocupar algo, pero también con Chile vamos, porque hay elecciones parlamentarias también, se eligen senadores, se eligen diputados, y si se quieren hacer cosas, se necesita tener una buena relación con ellos. Y parte de la forma de suavizar eso es armando alianzas de gobierno. Una cosa es una alianza legislativa y otra es una alianza de gobierno. Entonces me imagino que de cierto modo se va a ver una oportunidad en hacer algún tipo de pacto con Castro. O sea, no creo que Chile Vamos, digamos, tenga la intención de ser oposición a José Antonio Castro. Sí, Kenneth, voy a ir al tema de las parlamentarias, importante, y además de Ujú. tu libro. Antes te pregunto, siempre se habla, no, es que hay un voto de rechazo, hay un voto de miedo. eh, El voto no tiene que ser siempre en oposición, voto de miedo, voto de rechazo, y no puede ser adhesión a las ideas, porque, por ejemplo, en el caso de Libertario, estamos ante una novedad. En Chile era poco conocido la idea de los libertarios, y además, y yo no sé si tú compartes esto, es una elección en la cual es una derecha en que habla de sus principios, en que es una derecha que sale del closet. Es verdad que Sebastián Piñera ganó en dos oportunidades desde el regreso a la democracia, pero ganó con otro discurso, no tiene que ver tanto con las ideas políticas que supuestamente sustentan un sector político. Y esta elección, por primera vez veo que en Chile se levanta la derecha con los principios que rigen a ese sector político. Entonces te preguntaba, ¿por qué siempre el voto tiene que ser de rechazo, tiene que ser de miedo? ¿Acaso no hay adhesión a las ideas o gente que un grupo importante, porque estamos hablando de una masa crítica, no de dos o tres personas, sino que un grupo que le empieza a cuajar y le hacen sentido estas ideas, considerando los problemas que hay en Chile actualmente? Eh, sí, o sea, es cierto que José Antonio Cast y Kaiser, digamos, vienen de un linaje más puro, digamos, de la derecha, ¿no? Evelyn Matei es un poco más de continuidad con lo que era Sebastián Piñera, algún tipo de mezcla de lo que ha pasado en Chile, ¿no? Algo un poco más criollo, una derecha más criolla. Incluso Piñera tenía algunos tintes que eran de la democracia cristiana, entonces en algunas cosas era incluso se alineaba muy bien con la centroizquierda, y esta derecha no, o sea, la de Cast y la de Kaiser, una derecha pura, y creo que eso tiene su mérito. Ahora, no estoy absolutamente convencido que incluso si gana cualquiera de estos dos, no significa que en Chile hay una derecha fuerte. Creo que hay varios factores. Uno, que efectivamente se está construyendo una derecha nueva. O sea, parte de eso tiene que ver con el éxito de la consolidación del proyecto de republicano, otro con el alza del fenómeno Kaiser, que hay que ver primero cómo le van las parlamentarias, si se logra consolidar ahí y lo que pasa en el futuro. Pero más que nada me parece que también es un voto de rechazo al gobierno. O sea, uno se va a la derecha porque ve que el gobierno lo está haciendo tan mal, porque el proyecto de Boric también es un proyecto que es de izquierda pura. O sea, no es como los gobiernos anteriores de la concertación, y es incluso más puro que lo que fue el segundo gobierno de Michelle Bachelet. Y ver que esas ideas fracasan tan claramente, pero fracasaron como gobierno y fracasaron como proyecto más refundacional
con el primer proceso constituyente, obviamente obliga a las personas a repensar las cosas en otra luz y pensar que quizás la derecha no era tan mala como se pensaba, ¿no? Sino que también pueden resolver cosas. Todo esto, obviamente, en un contexto donde el país lo está pasando mal. La crisis de seguridad es un efecto directo de las malas políticas públicas de este gobierno y por lo tanto, si es que ellos no lo pueden resolver, quizás la respuesta está justamente al otro lado. Al otro lado, claro. Ahora, en esta votación, Kenneth, si Evelyn Matei no pasa a segunda vuelta, Chile Vamos puede ir corriendo la misma suerte del socialismo democrático, partidos tradicionales que se vayan diluyendo y vayan perdiendo fuerza, o depende principalmente de la votación parlamentaria que saquen. Bueno, depende de la votación parlamentaria. Ahí eso va a ser súper importante. En el caso de este gobierno, que es un poco distinto a lo que pasa en la izquierda a la derecha, porque la izquierda, el Frente Amplio e incluso el Partido Comunista son alternativas de recambio a lo que era la concertación, la socialdemocracia. En la derecha no, la derecha se ha ido como dividiendo cada vez más hacia la derecha. O sea, José Antonio Caz venía de la UDI y se fue a Republicano. En Republicanos, Kaiser se fue de Republicano, se fue al PNL. Entonces son más o menos como toda la misma familia que están, digamos, prometiendo cosas que son distintas. Kenneth, ¿esta elección es el fin de un ciclo o es el inicio de un ciclo? Los analistas no se han puesto de acuerdo, algunos dicen, con esta elección si gana Kast es el fin del ciclo de, no sé, lo toman desde el gobierno de Michelle Bachelet, Michelle Bachelet, Piñera, octubre del año 2019, con la insurrección, viene Boric y ahora viene Kast, y lo toman como un ciclo. ¿Dónde cortamos los ciclos de la concertación? Ujú, Bueno, la concertación la cortó Michelle Bachelet, porque ella era la nueva mayoría, así que quizá ahí hay un corte. ¿Dónde ujú. cortamos este, o esta es la continuación y la prolongación de ese ciclo nueva mayoría, Sebastián Piñera, nueva mayoría, Sebastián Piñera, Boric, más revolucionario, más de izquierda, y ahora en una mayor probabilidad un gobierno de derecha? A ver, a mí me parece que lo de Boric es como que termina de morir lo último de este intento de cambio político, ¿no? O sea, por Ah. ejemplo, en términos de la nueva constitución, no está en ningún programa político. O sea, incluso el de Janet Jara no existe la idea de una nueva constitución. Por lo tanto, nos quedamos un poco con lo mismo. En el caso de este gobierno, termina, digamos, tampoco llegó con algo nuevo. O sea, a diferencia, aparte del recambio generacional, no hay nada nuevo que haya pasado en el país. Creo que la señal más importante sería si es que llega José Antonio Cast y que si más encima eso viene acompañado de una mayoría legislativa. Yo creo que eso sin duda sería un cambio que podría ser relevante. Este periodo de ahora incluye los dos procesos constituyentes, Claro. lo que viene de un debate mucho más largo, que viene al menos del 2009, 2010. Entonces, se termina, digamos, de morir todo ese debate y debiese partir algo nuevo a partir del próximo año. Pero es un debate cuando ya vimos cómo salen las ideas de una manera, bueno, quizá a través de la violencia, pero mucho más fuerte, el cambio constitucional y todo, y se decide por estos dos procesos constituyentes, y tú muy bien lo dices, son ideas que vienen desde el 2000. Yo me acuerdo los debates de Ujú. Marco Enrique Ominami y hablaba del cambio constitucional, etcétera. Entonces, ¿por qué te digo esto? Y quiero saber qué opinión tienes tú. Se critica a la derecha por ir dividida, por no haber logrado hacer una primaria y tratar esta primera vuelta como una primaria de las candidaturas de derecha. Y en ese sentido puede ser, y puede ser criticable porque a lo mejor hubieran sacado una alta mayoría y un presidente en primera vuelta. Ok, pero eso no ocurrió. Miremoslo desde otro punto de vista, Kenneth. ¿No te parece que el haber ido a esta larga primera vuelta, con todo lo que implica una campaña electoral, con los recursos además que te entrega el Estado y con la exposición que entrega la campaña presidencial, ¿no te parece que ha ayudado a ir sembrando con más fuerza y con mayor exposición las ideas de derecha? Sí, yo creo que es lo que decías antes, de que esta idea de que están haciendo en Chile una derecha pura, que no, tampoco es rechazada. O sea, hoy día José Antonio Cast no tiene el rechazo que tuvo el 2017 o el 2021, donde era catalogado de extrema derecha o de ultraderecha. Hoy día es más que nada sentido común, mucho de lo que él propone. Y tener tantos colores distintos de derecha, obviamente te hace ocupar más espacio, ¿no?
y hace que las personas puedan tener más opciones y vean que en la derecha tampoco es una, ¿no? O sea, hay ciertas diferencias entre lo que hay en Evópoli, digamos, a lo que hay en Kaiser, son mundos completamente distintos. Entonces, las personas pueden ser de derecha y creer en distintas cosas. Yo creo que le sirve al proyecto a largo plazo. La pregunta es, electoralmente, si le sirve. Yo creo que tampoco, si es que hubiesen hecho la primaria o hubiesen ido con lista única, tampoco garantizaba el paso a la primera vuelta. No lo podemos saber, No lo sabemos. pero ciertamente tener a tantos candidatos creo que es funcional a un proyecto de derecha a largo plazo. En economía uno estudia unas curvas de maduración de una empresa o de producto, ¿no? Que va así, después madura y después cae. En política es más o menos igual en el sentido de que a lo mejor uno escucha, Kaiser le falta en el sentido de que le falta más rodaje, le falta más tiempo. Kast ya es su tercera candidatura y se ve una persona distinta, plantada distinta en esta candidatura. Es así en política y te lo pregunto porque ayer escuchaba a Meo, a Marco Enrique Ominami, y uno dice, ya pasó la hora de Marco Enrique Ominami, independiente a Sokimich, ya su maduración ocurrió y cayó el fruto sin que nadie lo haya recogido y fue reemplazado por Gabriel Boric, que incluso en Claro. su programa tenía ideas que Marco Enrique Ominami ya hablaba el 2007, por decir algo. ¿Ocurre Ujú. eso en política, este ciclo de maduración de las ideas y de las candidaturas y de repente tú simplemente pasas ese ciclo y ya no saliste presidente o ya no saliste electo? Claro, o sea, en el caso de Marco, sacó 20%, después 10, después Claro. 5, después sube un poco a 7 y ahora las encuestas lo tienen de vuelta en uno. Entonces, No. puede haber un ciclo de maduración, pero obviamente si la marca está expuesta y se erosiona, como ha sido muy probablemente el caso de Marco, eh, tampoco va a ser una marca que sea exitosa, ¿no? O sea, probablemente, capaz que lo veamos también en 4 años más en la papeleta, pero eso no significa que le pueda ir bien. En el caso de Kaiser, es lo mismo, o sea, creo que probablemente para tener algún tipo de benchmark que te diga si es que tu marca es exitosa o no, tienes que tener un contingente legislativo. Mm. O sea, las ideas no pueden estar basadas solamente en la persona. Marco nunca tuvo una bancada legislativa. Creo que tuvo una diputada que fue Marisela Se Santibáñez cambió al Partido y Comunista. Vlado, que también se cambiaron del partido en algún minuto y se quedó solo. Entonces, creo que eso tampoco lo ayudó a que se solidificaran sus ideas a pesar de que muchas de sus ideas sobrevivieron. O sea, su primera coalición se llamaba Nueva Mayoría, lo tomó Claro. Bachelet. Muchas de las cosas que hizo Boric ahora, o de lo que él hacía campaña, eran las ideas de Marco. Pero por no tener un contingente legislativo, obviamente lo perjudicó a largo plazo. Se viene un rebaraje de la composición del Congreso importante. Hoy día sale en el diario La Tercera, pero no es la primera vez que lo leo, de que la derecha, entre Chile Vamos y el pacto de republicanos con libertarios y Partido Social Cristiano, podrían tener arriba del 60%. ¿Cómo lo ves tú el rebaraje ahí en el Congreso, Kenneth? Sí, ahí, bueno, nosotros hicimos un pequeño trabajo, salió publicado en la segunda hace un par de semanas, Sí, lo vi. donde tomamos los votos de la elección municipal de concejales, simulamos la elección con las coaliciones nuevas para ver cómo le iban a las distintas opciones. Y lo que veíamos era más o menos consistente con todos los demás, que era una paliza a favor de la derecha. Mm. En casi todos los casos tenían más de la mayoría simple, que son 78, y creo que no hay ninguna simulación que da menos que eso. O sea, no hay ninguna simulación que te diga que en la Cámara de Diputados la derecha en su conjunto pueda obtener menos de 78. Entonces, eso es una gran noticia, digamos, también en general para la derecha, que nunca ha obtenido una mayoría en la Cámara de Diputados. De hecho, la vez que mejor le fue el año 2009, donde sacó 58 de 120 diputados. Es decir, mayoría, porque la exconcertación sacó 57, y después había tres, creo que eran tres independientes, pero no la mayoría absoluta. Y ahora todo apunta a que eso puede pasar, que también es consistente, digamos, con tener tres candidatos presidenciales en los dobles dígitos en las encuestas. O sea, estaríamos ante un escenario de un gobierno de derecha en la misma situación, más o menos, guardando las proporciones que tuvo Michelle Bachelet en el segundo gobierno, que tenía mayoría y pudo hacer Claro, las reformas
así como esa reforma tributaria y otras, pudo hacer las reformas. Me Ujú. acuerdo perfecto la Sí, frase de Michelle Bachelet diciendo, bueno, ya llegó la hora de actuar y tenía los votos y lo hizo. O sea, sí. estamos ante un escenario en el cual un presidente de derecha podrá hacer las reformas que proponga con esos números en el Depende. Parlamento. En el parlamento, en la Cámara Baja, debiese estar incluso cerca de los cuatro séptimos, que de hecho, Sí, incidentalmente, lo que tenía Bachelet para hacer la reforma educacional con el LOC, eh, la reforma al sistema electoral necesitaba tres quintos, después ahora lo bajaron a esos cuatro séptimos, pero ella dependió de eso y también hizo una cosa que, a pesar de que las reformas resultaron todas malas, claro. hizo una cosa que fue muy inteligente que hizo todo el primer año. O sea, en las vacaciones, antes del caso Cabal, de hecho, ya había pasado la reforma tributaria, la reforma educacional y la reforma electoral. La derecha hoy día en la Cámara debiese estar cerca de los cuatro séptimos. Va a tener muy probablemente más que la mayoría, pero va a depender un poco lo que pueda pasar también en el Senado. Y ahí es un poco más difícil porque hay más combinaciones de lo que puede pasar. Hoy día creo que la derecha tiene 25 de 50, entonces la mitad, quizás un voto más a veces, eh, pero debiese estar cerca. O sea, la derecha va a tener o va a estar empatada, digamos, con la oposición o un poco más, que le podría, digamos, permitir negociar algunas cosas adicionales. Quienes leían unos estudios que hablaban de algunos nombres que para uno que viene ya más antiguo en este tema son unos clásicos y uno dice, estos nunca pierden, como Insulza en la quinta región o Yasna Proboste en Ujú, el norte. Y leía que no necesariamente van a ser reelectos. Nombres que en política los podrían haber caricaturizado como Sandía Calá, obvio que son electos. No sé si tú manejas algún tipo de estudio, análisis que arroje que estos personajes, estos políticos que han estado siempre en la primera línea, a lo mejor no necesariamente salen reelectos, incluso con el sistema electoral que tenemos. ujú. Bueno, en el caso de Yanna Proboste, que también es interesante por lo que pasó ayer en el Congreso, ¿no? Porque ella está compitiendo con Ciccardini, Claro, que en conjunto, digamos que con el diputado Manucheri se han pasado por todos los medios los últimos años hablando de corrupción, menos del caso Democracia Vía, básicamente. claro. Eh, y ahí hay una competencia que es interesante. Obviamente la democracia cristiana viene de capa caída, no la ha ido muy bien en las últimas elecciones. Tiene cada vez menos, le queda solamente Buenchumilla y Yanna Proboste en el Senado. Y obviamente eso es un cupo que se podría perder. En el caso de Insulza se mueve del norte y viene por su segundo periodo en Valparaíso, que siempre es arriesgado. Mm. Entonces ahí también el problema para Insulza en Valparaíso es que la izquierda, Frente Amplio, slash Partido Comunista, que de hecho Cariola se cambia para allá, eh, también tiene problemas, ¿no? O sea, tiene problemas por varios motivos. Uno, por todo el desgaste que tiene como candidatura, pero también porque la competencia es bastante fuerte. Ahí en senadores nosotros no tenemos datos, tenemos solamente de la Cámara de Diputados, así que Claro, bueno, no va, y no es todo es el un poco Senado más tampoco. Kenneth, ¿el voto claro. está decidido o hay gente que, un grupo, cuando uno dice hay gente, estamos hablando de una masa crítica que vaya a cambiar el Ujú, resultado, que puede decidir estos últimos días? Hay un estudio que se realizó a finales de octubre que salía que uno de cada cuatro encuestados cambiaba su decisión a lo largo de la semana. Esto fue alrededor del 28 de octubre, el estudio a ujú. pasados días. ¿El voto está decidido ya? Mira, ahí hay, yo diría que hay información que es contradictoria. Creo que fue en agosto, después de las primarias, si tú tomas todas las encuestas de agosto del 2025 y tomas todas las encuestas de agosto del 2021, es decir, 4 años atrás, en 2021 un tercio de las personas no te decía el nombre del candidato, un tercio no estaba decidido. En agosto del 2025, solo 11%. Es decir, ya en agosto había evidencia que las personas habían decidido. Entonces creo que estas elecciones un poco más, hay más certidumbre con respecto a esta elección de lo que había antes. Eh, así que no sé, no me queda claro, digamos, que las personas se estén cambiando de opinión o que las franjas puedan influir tanto. Eh, pero sí, obviamente, es algo que hay que ir a buscar, ¿no? O sea, hay elecciones que se definen por muy pocos votos y siempre van a ser una porción importante de personas.
de Tienes votos. dos cositas porque quiero hablar de tu libro, El gobierno, el rol de Gabriel Boric. Tú escribiste una columna, me parece que va en la línea de que Gabriel Boric cuida a Gabriel Boric, ni siquiera el gobierno, no la Ujú. candidatura de Anet Jara, a Gabriel Boric. Eh, ¿Cómo es que tomó esta decisión Gabriel Boric de estar en campaña, pero haciendo una campaña muy extraña? No se sabe si defiende el gobierno, se defiende el mismo o es porque quiere mantener ese 30% que apoya su gobierno y que esos votos se mantengan para la candidatura de Janet Jara. ¿Cómo lo lees tú? A ver, yo creo que el tercio de votos se va a mantener en esta elección a favor de él, ¿no? Digamos, esa popularidad lo va a mantener, Jara va a mantener ese tercio e incluso en la próxima elección que venga, ese tercio va a estar a disposición. Eso va a ser así probablemente siempre. Eh, pero creo que no, creo que, bueno, primero la candidata no lo quiere, ¿no? O sea, ayer lo criticó 3 veces por razones distintas a Boric, entonces Boric probablemente tampoco la quiere mucho a ella. No, 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 claro. Mucho feeling, obviamente apoyar a una candidata comunista que va a perder igual tampoco le sirve. Lo que decía precisamente en esa columna es que parte de la forma de medir el éxito de los gobiernos son la capacidad de dejar algún tipo de legado con respecto a un candidato presidencial ganador, que ocurre poco en Chile, o si no es eso, al menos ideas que sobrevivan más allá de lo que sea el gobierno. Y en este caso no hay nada. O sea, no es un gobierno que va a dejar una candidata que sea importante, ni tampoco ideas que sean relevantes para las personas. O sea, apoyan al gobierno porque es el gobierno y porque no quieren a la derecha, pero no porque hizo cosas, digamos, de las cuales ellos están orgullosos. De hecho, las personas que apoyan al gobierno, que son de ese tercio, tienen que soportar la idea de que el gobierno consolidó las AFP y las ISAPRES, entre otras cosas, bajo sus términos, pero siguió ¿Por qué no perpetuando le el pasan la modelo. cuenta con respecto a eso? ¿Por qué no le Yo pasan creo la que en cuenta parte o se la pasan? no, yo creo que no, no se la pasan. O sea, ese tercio siempre va a pensar que es el mal menor. O sea, te puede no Acá. gustar Boric, pero siempre te va a gustar menos Kast o Kaiser. Siempre vas a tener una razón para preferirlo y hay, de cierta forma, algún tipo de compromiso, digamos, con la izquierda. Que quien sea el candidato lo van a apoyar. Sí, en esa línea, el voto de izquierda, ese voto y ese compromiso que tú dices que está en la izquierda, ¿la derecha lo tiene o no lo tiene? No, yo creo que ahí es un poco más difícil. Probablemente se notó más con lo que pasó con Piñera el estallido social. Eh, Lo Porque, bueno, abandonaron rápidamente, digamos, lo abandonaron inmediatamente, básicamente, inmediatamente. de la noche a la mañana. O sea, toda la derecha lo criticó o porque no hizo lo suficiente o porque hizo demasiado, digamos, en conjunto con la oposición. Y se quedó Piñera con 9%, 8% de aprobación de la noche a la mañana, obviamente debilitando no solamente la figura presidencial, pero todo el Estado y lo que podía hacer. Entonces el votante de derecha no tiene esa misma lealtad, diría yo, que existe en la izquierda. Lo que puede ser bueno y lo que puede ser malo. Obviamente es más flexible, pero al mismo tiempo es más incierto, digamos, para Es hacer más, proyectos de largo y es plazo. más exigente a su decisión de voto, es decir, le Ujú. pasan la cuenta, a lo mejor, claro, no estoy hablando que le pasan la cuenta a las calles o en las redes sociales, pero al final dicen, yo no voto por él, no me cumplió, son más exigentes, uno se escucha en el ambiente, así como lo mismo que tú explicabas, Kenneth, con respecto a Sebastián Piñera. La transformación de Chile en Ujú. medio de la crisis, la paradoja de Teseo, es un libro que sacaste hace un día, está fresquito. Está en inglés también, si ustedes lo buscan en Chile's Transformation Amidst Crisis de Tedious Paradox, que la paradoja de Teseo, donde hace un análisis, esto es un estudio bastante profundo, Kenneth, que me gustaría que me lo contaras para que quienes estamos también aquí en primera línea, siempre viendo la política, y sobre todo a los electores también, para entender un poco qué ha pasado con los partidos políticos en Chile, los ciclos políticos, el sistema político, porque además todavía falta la segunda vuelta si es que los números son similares a las encuestas. Entonces, cuéntame un poco de este libro que sacaste recién a la luz. El libro es un libro, digamos, de largo aliento. Para empezar, son cerca de 370 páginas. Es un libro largo y que lo escribí.
digamos, entre 4 o 5 años usando distintos elementos, en general desde el estallido social, o sea, tiene hartas como de las ideas que yo he escrito sobre todo lo que ha pasado desde el estallido social en adelante. Entonces, si las personas han leído algunas columnas, muchas de esas ideas se replican aquí. Eh, y es un libro, digamos, que cuestiona la narrativa oficial de por qué pasó el estallido social, de que las personas estaban en contra del modelo, de esta idea de demonizar el neoliberalismo sin cuestionarlo, y de lo mal que resultó, de lo mal que envejeció todo ese debate. O sea, las personas que decían que el modelo era el problema y que era el gran causante a todo esto, hoy día nunca nos dijeron qué pasó porque las personas aprobaron 2 veces la constitución básicamente del 80, la ratificaron 2 veces en su lugar. Entonces hay varias preguntas que sobrevivieron a todo el proceso constituyente y creo que este libro, el objetivo que tiene es revisar todo desde el inicio. Revisa la constitución del 80, lo que es el modelo, analiza el diagnóstico del éxito de Chile en los 80, en los 90, en los años 2000 y se pregunta por qué entonces las personas están... por qué finalmente terminamos en una situación de estallido social. Y en esa revisión revisa el sistema de partidos, cómo se ha ido fragmentando, revisa el nacimiento de la generación rupturista de Gabriel Boric, Jackson, Camila Vallejo, y cómo ellos entraron ambiciosamente y oportunistamente, con oportunismo al poder, y también cómo el segundo gobierno de Michelle Bachelet bajó la barrera al hacer estas 3 reformas que nosotros hablamos recién, dando esperanza, digamos, que se podían hacer cosas más grandes. Entonces revisa todo eso, revisa los 2 procesos constituyentes fallidos, da razones de por qué fallaron y finalmente circula hacia atrás y ve cuánto ha cambiado en Chile desde que partió todo esto y obviamente hace una reflexión con respecto a lo que significa hacer o los riesgos, digamos, de que significa hacer grandes cambios cuando simplemente no son necesarios o ni siquiera requeridos por las personas. Claro, ¿quiénes no te parece que hubo una disociación de la realidad versus la narrativa? Una capa que hizo una explicación de todo eso que ocurrió en octubre, que fue un movimiento telúrico para la sociedad. Hay un antes y un después. Además que queda esa herida abierta en el sentido de que se piensa que puede volver a ocurrir, quizás no de la misma manera, pero fue muy fuerte para el general de los chilenos. Te cambiaron Ujú. el país, en el fondo, en el país tranquilo que uno vivía. Tranquilo no significa que era un país que funcionaba todo bien, sino que simplemente tranquilo, ¿no? Y en ese sentido, ¿no te Claro. parece que hubo una disociación en rápidamente darle una narrativa con respecto a la crítica al modelo y se levantó una agenda que es propiamente de izquierda, pero avalada por la Ujú. derecha? Ahí le faltó consistencia de principio o no. ¿Qué pasó? ¿Les dio miedo? El miedo también es un factor eh, gatillante para que la gente y también para que los medios de comunicación se hayan sumado a una explicación que rápidamente entregaron desde la oposición de la época. Sí, a ver, lo primero es que todo esto está revisado en el capítulo 5, em, pero cuando pasa el estallido social, el diagnóstico ya estaba hecho de antes. O sea, habían pasado 8, 10 años criticando el modelo, Claro. adelantando por qué iba a pasar, con la explicación ya lista. Entonces, cuando pasa cualquier cosa, dijeron, es culpa del modelo, es culpa del neoliberalismo, es culpa del capitalismo. Eh, es que era una agenda básicamente que era de izquierda para explicar todos los males del país y que finalmente las personas terminan rechazando y que es una explicación que nunca se ha vuelto a cuadrar. O sea, nunca se explicó si es que el modelo era tan problemático, por qué las personas rechazaron el primer borrador constitucional, que básicamente lo erradicaba completamente de la constitución. Entonces, yo creo que en parte el objetivo de este libro es restaurar balance a la discusión en ese sentido, mirar toda la evidencia desde el comienzo, de mirar incluso también los patrones de desigualdad, de crecimiento, de las oportunidades que existían en Chile. Y quizás una de las conclusiones más relevantes es que siempre puede ser peor. O sea, gracias a lo que pasó con el estallido social, gracias a la forma en que se actuó los 2 procesos constituyentes, Chile hoy día está peor. O sea, de no haber hecho nada, de haber seguido con el modelo demonizado como estaba, hubiese encaminado Chile hacia un mejor lugar de lo que está para hoy día.
Claro, y se perdió también el momento para analizar si efectivamente el modelo que criticaba la izquierda estaba funcionando como corresponde según los principios de la libertad económica, porque ahí yo creo que hace falta una discusión en el sentido de quienes defienden el neoliberalismo, etcétera, Ujú, no entran a la profundidad de cómo realmente funciona el mercado, los negocios y todo. Mira, mira cómo vemos hoy el Poder Judicial. Entonces, se ujú, critica un modelo. La pregunta es si ese es el modelo que está efectivamente Chile. En el papel sí. ujú. Tengo mis dudas en la práctica. Un país con poca competencia, un país de muchas amistades y de conocidos. Es decir, me parece claro, se critica un modelo, pero yo no sé si ese es el modelo que está funcionando o que sigue funcionando. Los números? ¿Te puedo pedir una proyección del domingo según lo que ustedes han podido ahí tirar líneas? Ujú. ¿Efectivamente Harry y Cast seguro pasan a segunda vuelta o realmente, como lo comenzamos al principio, podría No, haber cambio? yo creo que Jara de todas maneras, o sea, me cuesta creer mucho que puedan haber dos candidatos que son de derecha, em, sobre todo en un escenario de voto obligatorio, donde van a haber muchas personas también que van a entrar hacia la centroizquierda por ímpetu, digamos, al final. Y me parece que José Antonio Cast es quien tiene la primera preferencia ahí en la derecha, pero también creo que a pesar de todo lo que ha avanzado Kaiser, creo que Matei también puede de cierto modo dar una sorpresa. No miraría en menos, digamos, ese votante obligado que va a tener que ir y que quizás tenga que decidir un poco y diga, con Matei la podemos hacer, digamos, con esto basta, es suficiente, hay suficiente sentido de urgencia, pero tampoco compromete una estabilidad estructural mayor. Sí, esta es la última, no quiero ser enfática, pero Ujú, es una de las últimas posibilidades a la derecha de mostrar que puede controlar también la calle en el sentido de la gobernabilidad, pero tiene muchas interpretaciones la palabra gobernabilidad. Y una de ellas es que la derecha debe demostrar que si salen los gremios, salen los sindicatos, le empiezan a hacer protesta, un poco como lo que le ha ocurrido a Milei, ellos también garantizan gobernabilidad y pueden enfrentar estas manifestaciones. Yo creo que ahí hay un punto grueso con respecto a la derecha. ¿Te ujú. parece que después, si no confirman que pueden dar gobernabilidad en el sentido de tranquilidad en las calles, sería uno de los últimos debut y despedida de un Sí. gobierno de nueva derecha? O sea, no puede pasar lo mismo otra vez. No se pueden dar el brazo a torcer, digamos, otra vez como pasó con lo del estallido social. Y creo que también es importante comunicar que si es que vuelven las movilizaciones, son movilizaciones que son políticamente incitadas. O sea, en los últimos 4 años no hay ninguna movilización. ¿Por qué? Porque están todos en el gobierno, están todos Así es. trabajando ahí. Termina el gobierno, salen y empiezan las movilizaciones. O sea, no es una demanda genuina de las personas, son políticos que están empujando por movilizaciones para incentivar inestabilidad porque les conviene a su agenda, no necesariamente al país. Entonces creo que la derecha debiese ser, primero, obviamente enfático en demostrar que ese es el caso, de que hay motivaciones políticas tras todas las movilizaciones, y segundo, de que no pasaría lo mismo otra vez, sino que hay que mantenerse firme y no aceptar de que tenga que sufrir todo el país porque unos pocos creen que es necesario. Exacto. Kenneth, ¿dónde se compra tu libro? La transformación de Chile en medio de la crisis, la paradoja de Teseo. Que a todo esto la paradoja de Teseo puedes explicarla para que la gente la entienda, que es un experimento en el sentido de ver si un Ujú. objeto sigue siendo el mismo después de que se le cambian todas las partes, una cosa así, quizás nos puedes explicar. Sí, sí. Y me dice dónde pueden adquirir este libro, que es muy interesante. También se lo recomiendo para quienes trabajan en política, analistas, columnistas, periodistas, Mm. etcétera. Y la gente también. Sí, la paradoja del deseo, claro, es un experimento filosófico, digamos, que habla de un barco que zarpa con todas sus piezas, digamos, y que da un viaje, da una vuelta, digamos, y que en el camino se le reemplazan las velas, se le reemplaza todo digamos, las Las partes y maderas, piezas, digamos, los las partes y clavos, todas piezas. las partes piezas, hasta el punto que finalmente se le reemplaza todo y vuelve a puerto. Y la pregunta es, obviamente, si es el mismo barco o no es el mismo barco.
Y para saber eso tienen que leer el libro, y el libro lo pueden encontrar básicamente en todas partes. Eh, Está, de hecho, a la venta a nivel mundial. En Amazon está de la editorial Palgrave Macmillan. Entonces lo pueden encontrar en su sitio, lo pueden encontrar en mi sitio web, en mi Twitter, en Google, en básicamente Google Books, Kindle. Está en todos los formatos y en todas partes. Así que Bueno, se lo recomiendo. muy recomendado además porque Chile es distinto, ya hay un cambio generacional, un cambio político, vienen estas elecciones que me imagino que también con los resultados va a ser la constatación de esos cambios. Kenneth Bunker, analista, columnista, consultor. Muchas gracias, Kenneth, por esta importante y larga entrevista antes de las elecciones del domingo 16 de diciembre, donde elegimos quiénes nos van a gobernar, no solo en la moneda, sino que también en el Congreso. Eso es poder, así que vote y vote con conciencia. Kenneth, muchas gracias, que tengan una buena jornada. Muchas gracias por la invitación, Nicole. Chao, chao. Que estén muy bien, nos vemos la próxima semana y les recuerdo el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Chao, chao.